¿Qué onda, gente? ¿Cómo están? Bienvenidos. Están entrando en el ático. Bueno, después del intro vamos a reaccionar a dos enlaces que me dejó mi novia por Instagram, no, por WhatsApp. Me dijo, sabes que no has reaccionado a estos dos shorts de Facebook y me gustaría que reaccionaras porque me parecieron muy interesantes. Yo la verdad no los he visto, pero creo en su palabra. Ella ya conoce mis gustos con Dimash y ella me apoya también mucho con enlaces y todo eso. Y pues creo, les digo, creo en su palabra que si ella ha dicho que me dijo que no los he reaccionado es porque no los he reaccionado. Ella conoce de pies a cabeza todo el material que tenemos aquí. De hecho, ella me orienta mucho porque luego voy a reaccionarme y me dice ella, no, sabes que este ya lo reaccionaste. Ah, ok. Entonces ya ahí le hago caso. Pero me dijo que estos dos no. Y me dijo que el primero que vamos a reaccionar es que podemos ver aquí del lado de este lado de acá, ya no sé ni en qué lado estoy. En este lado de acá vemos ahí un Dimash de un año. Me dijo que este primer short de Facebook es Dimash a través de los años. Cómo ha crecido, cómo ha cambiado y todo eso. Y en el segundo me dijo que es muy interesante porque no sé si recuerdan que Dimash antes decía que para él bailar era un impedimento, era una limitante. Y después de su preparación y de Singer y todo su crecimiento, ya dejó de ser una limitante como para volverse algo más de su repertorio, algo más que aporta a sus presentaciones y conciertos. La verdad ha crecido muchísimo Dimash en cuestiones rítmicas, bailescas, con el baile y pues, sí, antes era una limitación y ahora es una virtud que lo sabe explotar muy bien y cada que puede baila y trae esos pasitos muy MJ, muy Michael Jackson pegados y la verdad lo hace muy bien, hace muy muy bien. Pues bueno, vamos a reaccionar a los dos en este mismo video. Va a ser, les digo, son muy muy cortitos. A lo mejor el video no dura mucho, pero pues bueno, quiero que me dejen sus sentires, sus comentarios y todo lo que piensen de estos en reels de Facebook. Así que, pues, sin más preámbulos, vámonos para allá. A ver, ¿de qué se tratan? Ok, la de Omir. Les sabe que pasar. Singer. Concierto de Moscú. Wow. Kanye. Wow, la verdad fue muy rápido, pero muy directo, muy conciso. Y aparte la canción tiene lo de Omir, que es una canción que me encanta por los cómo matiza con la voz. Pero bueno, dejando la canción de lado, que ahorita lo que nos importa son las imágenes, el paso del tiempo de Dimash. Es increíble pensar que este niño de ojitos rasgados de un año se iba a convertir en el monstruo musical y vocal que es el día de hoy. Es impresionante. Me gustó mucho ver la trayectoria de la vida de Dimash. Se me hizo muy, muy interesante ver cómo fue cambiando física y facialmente los rasgos y gestos de Dimash. Es increíble, porque si ves a este niño y lo comparas con el Dimash de ahorita de 30 años, no se parece. No se parece. Yo creo que Dimash empezó ya a agarrar su forma definitiva por lo que vimos en este video, a partir de los 13 años, 11 13 años por ahí, ya se veía las facciones ya bien definidas de Dimash. Porque todavía en el video que sacaron donde tenía un poquito menos de edad, como 8 o 9 años, se ve un Dimash todavía muy bebé, un Dimash muy con estos rasgos de este bebé de un año. Pero ya la que sacan de 13 años ya se ve un Dimash con sus rasgos ya bien definidos.
Y nada más fueron madurando esos rasgos desde los 13 hasta los 30. Es increíble. Díganme ustedes qué piensan de estas imágenes. La verdad, muchísimas gracias por este enlace. Y pues me encantó. Vamos a verlo nuevamente porque es interesante. Y después de verlo nos pasamos con el otro video de la limitante de Dimash con el baile. Ahí un año no se parece. De 5 años tampoco todavía no se parece. Aquí ya se empieza a parecer. Se empieza a parecer. Todavía no tiene bien definido, como que está perdiendo los rasgos de niño, de bebé. Y ya en la imagen que sigue, que es la de 13 años, ya es donde de plano ya se parece. Aquí, 13 años. Aquí ya es el Dimash que tenemos ahorita. Nada más con rasgos más maduros. Pero ¿vieron cómo esa transformación de Dimash de los 11 y 12 años, que tenía sus rasgos más redonditos, más aniñados, ya a los 13 años como que se le afiló la cara, se le adelgazó, los rasgos se le hicieron más pronunciados, ya dejó perdió la redondez de la cara de niño para agarrar el afilamiento facial, que ya es lo que tiene ahorita. Por eso les digo que es muy interesante ver los cambios de los rasgos faciales de Dimash. Es impresionante. Wow, la verdad, interesante. ¿Qué les parecieron estos cambios físicos y faciales de Dimash? Es interesante y aparte es bonito ver y recordar, ¿no? Esos momentos, porque cuántas grandes canciones no hemos visto en cada una de estas etapas. Hemos visto de entrada las que más me resaltaron fueron dos de las mejores presentaciones de Sinful Passion, la de Moscú y la de Astana. Creo que sí fue Astana, ¿no? Pero son las dos presentaciones de donde sale el Dimash con un traje plateado y después el Dimash con una chaqueta de cuero negro con el fondo rojo que está sentado en una escalera. Es el de Moscú. Y después el de Kazajistán, que es el del traje plateado. Las dos son las versiones de Sinful Passion que reaccionamos en el Dimash contra Dimash. Mm, no sé, hubo varias presentaciones también en The Singer. Vimos una pequeña reseña de sus rasgos en The Singer. No sé, es interesante. Muchísimas gracias por este enlace. Me gustó muchísimo. Y aparte la canción es increíble. Pues bueno, vámonos con el otro reel que me dijo que es todavía más cortito, pero que es ver cómo antes el baile para Dimash era un impedimento y ahorita ya es una de sus virtudes. Bueno, pues vamos para allá. Ok, ya que estamos aquí con este short, aquí lo que podemos ver en la imagen se me hace bastante interesante. No sé si sea un baile escolar o sea algo así como lo que llamamos aquí en México, que no sé, también a lo mejor en Centroamérica, parte de Sudamérica. Cuando aquí en México, cuando las damitas, las niñas, las mujeres cumplen 15 años, se les hace una fiesta, que se llama fiesta de 15 años. Pero es una fiesta en grande, es como que la presentación de la que deja de ser niña y comienza a ser mujer ante la sociedad. Y se visten con este tipo de vestidos largos, como si fueran de novia, pero de adolescente, ¿no? Pueden ser blancos, pueden ser de algunos otros colores. Y a los bailarines que están con ellas, porque en esta celebración ellas presentan una serie de bailes, pero no están nada más ellas solas, sino que están rodeadas por de 4 a 6 chicos que ellas mismas seleccionan, que son amigos de ellas, primos, hermanos, parientes, que ellas mismas seleccionan y bailan con ella, montan una coreografía y
hacen todo el show, ¿no? Hacen su baile. Ya esos chicos que le acompañan a la quinceañera se les llaman chambelanes. Por eso aquí es más interesante, porque digo, no creo que Dimash se haya casado, ¿verdad? Y menos en una boda colectiva, porque se ve que son varios, no sé si sea un baile escolar o sea una fiesta de varias quinceañeras al mismo tiempo con varios chambelanes, no sé, es interesante. Aquí se ve un Dimash joven, ya por el cabello corto, yo creo que debe ser un Dimash como de unos entre 20 y 22, por ahí más o menos. Pero bueno, vamos a ver de qué se trata. De hecho, la miniatura del video nos dice Dimash paso a paso aprendiendo esta cosa llamada bailar. Sí, veíamos que aquí era un impedimento para Dimash, ¿no? Vamos a ver. Déjenle quito el audio porque si no los derechos de autor. Ok, sí, Dimash está muy tiesito. Tiene la misma gracia al bailar que yo. No bailamos, pero no, sí estaba como que muy, muy tronquito, Dimash para bailar. Sí era un impedimento porque se ve que no era lo suyo. Y bueno, ya, en comparación de lo que hace ahorita, esta parte de, creo que es la de Be With Me con Karina ahí en el concierto de Nueva York, ya es totalmente, ya es todo un Casanova bailando, ya saca los prohibidos y le ha dedicado mucha pasión. Pero es interesante ver este video, porque vean a Dimash ahí muy tieso, muy tieso. No tenía como que gracia ni ritmo para bailar, pero pues, el mismo se supera siempre. Y vean, así, sí, muy tiesito, para bailar. Y ya después, ya el tipo de bailes candentes, sexys, que hace en este caso con Karina, ya, el baile se le da perfecto. Dejó de ser una, una limitación para ser una virtud más. Wow. Es interesante ver este video de Dimash en esta fiesta, porque son varias chicas. No sé si sea un baile escolar o sea una fiesta colectiva de quinceañeras. No sé, es interesante. Ok. Muchísimas gracias también nuevamente por este enlace. Que les digo, los dos me los mandó mi novia por WhatsApp. Eh, Muchísimas gracias. Pues bueno, hasta aquí vamos a dejar esta reacción de estos dos videos bastante interesantes. Muy sui generis. Primero, el paso del tiempo, el paso de los años a través de Dimash, cómo ha cambiado, cómo fue perdiendo esos rasgos infantiles para empezar a agarrar sus rasgos ya de adulto. Y después el segundo short que vimos es un Dimash que no bailaba, pero ni tantito. Está igual que yo tampoco bailo. No me gustan y no sé bailar. Pero pues digo, me gusta ver que la gente se divierta, ¿no? Y disfrute bailando. Les digo, yo soy músico, yo soy más del lado del que toca la música, no del que la baila. Y pues bueno, y digo, el segundo, el crecimiento en esta característica de Dimash, que era el baile, que antes era un impedimento, y ahora es una de sus virtudes más. Y aparte me interesó mucho el video este de la fiesta donde está Dimash, el que tenemos aquí a un lado, aquí de este lado de acá. Eh, no sé qué tipo de fiesta sea, si alguien sabe el contexto de esta presentación y si tiene algún video completo de esta presentación, lo puede dejar aquí en los comentarios, por favor. Ya sea aquí en YouTube o en Instagram, como gusten. Pues bueno, fue bastante interesante. Y pues bueno, ¿qué les pareció? Déjenmelo saber todo. Ya saben que soy chismoso y boyerista. Déjenmelo saber todo, por favor. Pues bueno, si esta video reacción les gustó, pues regálenme un like, suscríbanse si no están suscritos. Activen la campanita para que YouTube les avise cada que subimos nuevo video. Estamos subiendo video reacciones a Dimash todos los días de lunes a viernes. Y pues no me queda nada más que decirles que yo soy Ático. Los quiero mucho. Los veo el día de mañana. En el ciberespacio. Bye.